Y comenzamos con buenas noticias para los miles de trabajadores que se han dado de alta en estas aplicaciones de reparto de comida o de viajes en automóviles, porque la presidenta Claudia Sheinbaum sigue muy activa enviando iniciativas al Congreso y a favor de la población trabajadora del país. Esta mañana, en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de proyecto de decreto a la Ley Federal del Trabajo que busca asegurar los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trata de mejorar las condiciones de este sector laboral y destacó que casi ningún país tiene una legislación laboral para trabajadores de plataformas. Entonces estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. Entonces algo muy importante, casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley. Tienen que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo. Entonces esto es, y es muy bueno. Al mismo tiempo, efectivamente, muy pocos países en el mundo han avanzado en legislaciones para proteger a los trabajadores de las plataformas digitales. Por ejemplo, en Europa está muy avanzada la legislación sobre los impuestos que se pueden cobrar a estas aplicaciones o sobre la privacidad, cómo manejar los datos de privacidad de los usuarios de estas plataformas, pero muy pocas están enfocadas hacia los derechos laborales de los trabajadores. Por su parte, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños, informó que de acuerdo con datos del SAT, cerca de 658,000 personas están empleadas en estas plataformas digitales y de estos 272,000 logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, por lo que es necesario regular este tipo de empleos. También afirmó que el sentido de esta reforma es brindar seguridad social a los trabajadores que generan más de un salario mínimo, además de que pueden tener acceso a créditos para comprar una casa, al pago de utilidades y a un seguro contra accidentes laborales. Comida a domicilio. Uno de los desafíos de este sector es el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, pues es muy limitado, lo que precariza su empleo. Es además inexistente el acceso a la seguridad social para las y los trabajadores y sus familiares, y además se generan desconexiones para las y los trabajadores de las aplicaciones digitales sin explicaciones previas ni tampoco avisos. Esto pues evidentemente nos obliga ya también después de este diagnóstico a identificar una serie de mejoras que se tienen que hacer en términos legislativos para que podamos avanzar con la cobertura de este sector poblacional, y es por ello que estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal de Trabajo, porque tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad, la autonomía, que son características propias de este modelo de negocios. El seguro solamente se activa cuando estás trabajando. Por ejemplo, ahorita me cae un pedido y yo voy a tal destino, en ese trayecto estás asegurado. Pues sería que nos dieran buenos espacios, ¿no? O sea, que regularan eso con las plazas y pues que cada plaza tuviera su espacio para los trabajadores. Pues normalmente no tenemos dónde estacionarnos, ¿no? Cuando vamos por algún pedido en cuestión a plazas. Digo, afortunadamente aquí nos hicieron el favor de prestarnos este espacio. Por decir, si vamos a algún domicilio, no hay donde dejar la moto o hay muy pocos espacios para dejarla, pues. Y obvio, pues tenemos que ponerle al parquímetro para poder estar. Pues serían como más internos, más que los restaurantes realmente hicieran una asociación correcta con el usuario, ya que muchos restaurantes dejan al aire a los repartidores con estacionamientos, lugares donde recoger el pedido y cosas así. Prácticamente sería lo único, que se hicieran más responsables los restaurantes con un repartidor. Si yo tengo un pedido y me atropellan, se supone que tengo un seguro. No se supone, de hecho yo lo apliqué una vez, tuve un accidente y sí me respaldaron. Pero fuera de ahí, pues como tengo, es bastante difícil. Inclusive a lo mejor porque también está mal pagado. A lo mejor, no sé, un pedido de 5 kilómetros te lo llegan a pagar en 30 pesos. Entonces, pues la verdad, ni lo de la gasolina, ¿no? Entonces, por el tiempo de ir y luego, pues la verdad, eso sí, creo que
Si ya te están castigando, pues que de mínimo sea por algo que realmente valga la pena, no por ese tipo de situaciones en donde tú, supuestamente siendo tu propio jefe, pues no puedes decidir, porque tienes que aceptar todos los pedidos al final de cuentas. La aplicación bajó mucho porque realmente sí ganábamos, ahora sí accesible, uno intermedio, ¿no? Ni bien ni mal se puede decir. Y hace como unos 3-4 meses cambiaron la dinámica de la aplicación y ya te bajaron los costos de entregas. Mejores tarifas y sí apoyaría lo del seguro realmente porque igual es necesario y más nosotros que estamos expuestos todo el tiempo en la calle, ¿no? En el transporte y todo, uno así que evitando todo el tráfico y todo, filtrando y todo, igual es un riesgo para nosotros realmente y ese seguro pues sí nos apoyaría bastante. Bueno, y si ustedes creen que los cargos a los usuarios de estas aplicaciones de comida son elevados, todavía a los repartidores se les hacen cargos por retardo o se les hacen cargos por las cancelaciones de los pedidos que salen de pues, estas pequeñas cuotas que van sumando por cada reparto que hacen. Entonces, además del bajo costo que tiene para ellos o el bajo salario que se les da por cada reparto, además las plataformas les retienen dinero por cada una de estas multas que no quedan tan claras en las aplicaciones. Pero para hablar más de esta reforma, hacia dónde tiene que avanzar, con qué tiene que empezar para cubrir las necesidades básicas de este gremio de trabajadores, vamos a platicar con nuestro compañero José Alfonso Aparicio, abogado laborista, nuestro abogado laborista de cabecera. ¿Cómo estás, Pepe Poncho? Qué gusto saludarte y saludar a la audiencia. A la orden. Oye, cuéntanos, ¿qué debería de ser lo básico, el piso con el que tendría que arrancar esta reforma y hacia dónde tendría que dirigirse esta reforma? ¿Qué derechos debería de estar cubriendo? Sí, muchas gracias. Bueno, realmente es una reforma muy aplaudible. Yo creo que la reforma más importante con la que inicia en materia laboral este gobierno, además de otras que hay en seguridad social y demás que se han anunciado desde el sexenio pasado, me parece que esta, que sí tiene un sello propio de este sexenio, es muy relevante y digo por qué. Porque da la calidad de trabajadores, no evade esa calidad. Y entonces, al darles la laboralidad a este tipo de servicios y a los trabajadores que lo ejercen, les da una protección de seguridad social muy importante, también de salario mínimo, también de una serie digamos, pues sí, de protecciones que permiten solamente a las personas subordinadas tenerlas. En otros países se ha intentado a golpe de resoluciones judiciales y no. Aquí ha sido la oposición del propio gobierno que ha decidido avanzar en reconocer la laboralidad. Ahora, tú me preguntas cuáles son las condiciones específicas que debería de tener. Pues precisamente las de cualquier trabajador, una jornada específica, seguridad social, salario mínimo, insisto, e incluso vi en las presentaciones que se hicieron en la mañana también derechos muy particulares o peculiares de este trabajo que de alguna manera se parece a lo que los laboralistas llamamos como el trabajo a distancia, que es el derecho a la desconexión digital. En consecuencia, es un trabajo que desde mi consideración, ya lo veremos en el texto de la reforma y de lo que quede aprobado, es un trabajo especial, es decir, estos trabajos que, aunque tengan generalidades similares a las de cualquier otro trabajo, requiere circunstancias o modalidades específicas. Pasa lo mismo con el teletrabajo, el trabajo a domicilio, el trabajo de los deportistas, el trabajo en buques, etcétera, etcétera, que son considerados trabajos especiales. A mí me parece que este podría ser parte de los considerados trabajos especiales que tienen derechos generales,
pero particularidades como el derecho a la desconexión. Y bueno, ya vimos que el gobierno de México tiene una iniciativa, propone dar un paso adelante sobre los derechos de los trabajadores, pero ¿qué podríamos esperar de estas plataformas? Que muchas de ellas, tienen sus bases en países fuera de México, que lo hemos visto en la discusión para cobrarles impuestos, que de repente es difícil que estas legislaciones para cobrarles impuestos, estas aplicaciones, van a colaborar. ¿Cómo ves esta reacción que podrían tener estas aplicaciones y estas empresas? Sí, lo que vi también de la presentación que se difundió en la mañana por parte del secretario del Trabajo en la conferencia mañanera es que esto es producto de 30 reuniones de trabajo, de consenso, de lo que llamamos como diálogo social entre pues estas empresas de aplicaciones, las organizaciones de trabajadores y el propio gobierno. Entonces parece que es una iniciativa que encuentra consenso entre estos sectores. Y además no es casual que se presente un día después de que la presidenta de la República se reunió con empresarios. Y debo decirlo también, para ser honesto, que esto ya era una posición de la propia presidenta. Yo recuerdo que el 10 de julio de este año, antes de tomar posesión, ya la presidenta, como presidenta electa, había anunciado que avanzaría en una reforma en este sentido. Y hoy se confirma. Hoy presenta una reforma que se dice que viene del producto del consenso entre empresarios y trabajadores con la participación del gobierno. Lo cual pues es muy positivo porque, insisto, en otros países en el mundo se ha reconocido la laboralidad de los repartidores, de los trabajadores en plataformas, pero esa laboralidad ha sido a partir de sentencias o resoluciones judiciales, no necesariamente con la acción del gobierno. Y por otro lado, tenemos a países más avanzados en los que sí se ha avanzado a regulaciones de todo tipo. En España existe la figura de la flexiseguridad, de trabajadores autónomos económicamente dependientes, que es una modalidad híbrida entre la subordinación y la autonomía. En México es muy positivo porque parece que la regulación que se anuncia es reconocerlos como trabajadores, regularlos dentro de la Ley Federal del Trabajo y crear un transitorio para la regulación en materia de seguridad social. Pues muy bien, José Alfonso, ¿qué se nos está escapando de esta reforma? ¿Qué nos falta por comentar? Pues simplemente hay que observar el procedimiento legislativo. Insisto, es algo revolucionario, es algo único incluso, como se dijo, para el mundo, porque el gobierno toma la iniciativa de reconocer la laboralidad de ciertos trabajadores en que se había cuestionado mucho que eran trabajadores, pero lo cierto es que al recibir órdenes, direcciones, mandos respecto del algoritmo que les decía dónde repartir, a dónde dirigirse, en cuánto tiempo, que los podía castigar y sancionar, pues ahora esto se está reconociendo dentro de una relación de trabajo. Por eso es muy aplaudible la reforma. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.